Es Nehemías 4, hermanos. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 5, por favor. Nehemías 4, del 1 al 5. Ya estamos ahí, hermanos. ¿Me siguen con su vista? ¿Ya estamos todos? Nehemías 4, amén. Y me sigue con su vista del versículo 1 al versículo 5, por favor. Dice así la palabra del Señor. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Versículo 6, leemos juntos. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén. Oremos al Señor. Padre eterno y Dios soberano, una vez más queremos agradecerte, Señor, tus bondades, misericordias, y Padre, porque son nuevas cada mañana. Alabamos, Señor, tu santo nombre, y nuestro corazón ahora, Padre, está dispuesto para recibir tu palabra. Rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que nos alientes en nuestros corazones, para que la palabra tuya, Señor, pueda ser sembrada y puedas tener el ánimo, Señor, de ponerla por obra. Ayúdanos, por favor, Padre, y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos instruya y nos dirija en todo tiempo. Ayúdanos, Padre, a que este corazón pueda dar fruto y que ese fruto permanezca, Señor. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Ruego tu dirección y tu guía para que tu palabra, Señor, sea predicada con claridad, con entendimiento y con denuedo, Señor. Por favor, Padre eterno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a tener un tiempo para meditar en la palabra del Señor. Estamos viendo la parte de Nehemías, y desde un principio, la vez pasada, leímos acerca y meditamos sobre la parte de traer madera. Dijimos, hay que ser madera útil, que Dios nos haga madera útil, ¿verdad, hermanos? Y bueno, compartimos quién era Nehemías, qué es lo que iba a hacer Nehemías. Nehemías era un judío. Nehemías era judío que vivía en ese palacio, ¿sí? Y tenía un oficio. ¿Alguien ha leído el libro de Nehemías? ¿Quién lo ha leído, hermanos? ¿Qué era Nehemías? ¿Qué oficio tenía Nehemías? Tenía un trabajo. Era copero del rey, ¿sí? ¿Saben lo que significaba en aquel entonces ser copero del rey? Servir las copas, ¿sí? Además de eso, además de servir las copas, ¿sí? Era la persona encargada, hermanos, de probar todo lo que el rey tenía que probar, iba a comer. Esto con el fin de que garantizara que la comida o lo que él probaría no estuviera como envenenado, ¿sí? Así que, de alguna manera, si a alguno de ustedes les gusta, bueno, yo sé que aquí en Xonacatlán, sí, la comida está de más decir que sí nos gusta, ¿verdad? La comida, ¿verdad? A mí ya hasta me enseñaron a comer de más, ¿verdad? Entonces, pero si a alguien le gustan las emociones fuertes y la adrenalina, copero del rey hubiera sido un buen oficio para usted, ¿sí? ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque se probaban los mejores manjares. El copero tenía eso, probar los mejores manjares, pero también, al mismo tiempo, él nunca sabía qué día iba a dar el portalazo o cuándo iba a morir, ¿verdad? Entonces, esto lo hacía porque debido a alguna cuestión que sus enemigos del rey o del emperador conspiraran contra él, lo quisieran envenenar de esa manera, o lo quisieran matar de esa manera a través del alimento, ¿verdad? Entonces, no era nada más un trabajo ser copero del rey, no era nada más eso, era más que eso todavía, era el hombre de mayor confianza del rey.
Imagínese usted ser el hombre o la mujer de mayor confianza del rey. Ponía el rey o el emperador su vida en sus manos. ¿Sí? Era una posición de gran confianza, hermano, ser copero. Y también de gran cercanía al rey. De gran confianza y de gran cercanía al rey. Nehemías iba a estar siempre ante el rey y ante su corte, todos los días, iba a estar siempre cercano. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en Nehemías ahorita, hermanos? Vivía, por un lado, con ciertas comodidades, con ciertos lujos de aquella época. Pero a pesar de todo ello, hermanos, ve usted a Nehemías y recuerde lo que vimos la semana pasada, el domingo pasado. Porque era un hombre con un amor y un fervor por Dios y por su pueblo. En el capítulo 1 se ve este amor tan grande que incluso lo hacen dejar todo lo que tiene y seguir ese llamado de Dios para su vida. Como vimos la semana pasada, Dios iba a usar a Nehemías con un propósito para reconstruir ¿qué? Esa devastada ciudad. Así es, hermanos. Ellos estaban ya exiliados nuevamente por más de medio siglo a causa de la rebeldía que tenía ese pueblo. Piense por un momento en lo que pasa en Israel actualmente, hermanos. Piense por un momento, ¿qué es lo que vive Israel actualmente? Guerra. ¿A causa de qué? ¿Pero por qué, pastor, si es el pueblo escogido? ¿Por qué vivirá guerra Israel? ¿Solamente por intereses políticos? No. ¿Por la qué? ¿A causa de qué? De la rebeldía del pueblo. Y como les expliqué la semana pasada, todo lo que habían hecho antes, en aquella fiesta famosa de los judíos, el famoso concierto de la paz, pero con una imagen que adorando, drogas, alcohol, bailes, todo eso, ¿verdad, hermanos? Y a veces, hermanos, la historia de Israel es una lección para nosotros hoy día. Lo que ha vivido Israel desde el comienzo que conocemos la historia, hasta los días, hasta este día de hoy, esta historia de Israel es una lección para nosotros en el día de hoy, hermanos. Ser copero del rey implicaba cercanía con el rey. ¿Ser de qué? Confianza, el hombre de mayor confianza del rey. Ponía su vida en sus manos. ¿Qué tan cercano está usted del Rey de Reyes? ¿Cuántas veces en su vivir, hermano y hermana, ha experimentado una cercanía con Dios de una manera impresionante? ¿Cuántas veces en su vida lo ha experimentado? ¿Alguna vez, si lo ha experimentado, quisiera que ese tiempo nunca acabara? Estar como Samuel en la presencia del Señor y nunca apartarse. Y a veces, hermanos, podemos encontrarnos en esos tiempos, en esos famosos picos, decimos así, donde todo está bien. Y incluso podemos llegar a decir, es que no puede haber momento mejor que el que estoy viviendo hoy día. ¿Le ha pasado alguna vez que se encuentra algo que recibe la bendición del Señor y se encuentra con que dijo, no puede ser algo más que lo que me está pasando, lo que estoy viviendo hoy? No puede ser algo mejor de lo que me ha pasado hoy día. Y podremos estar y sentirnos así, hermanos, como Josué, alentados para poder, hermanos, estar meditando en su palabra y en la comunión y en la presencia del Señor día y noche. El estar bendecidos, pasando las cosas mucho mejores que decimos, no puede haber cosa mejor que esta, nos alientan para poder seguir buscando la presencia y la comunión con el Señor y meditando en su palabra de día y de noche. Amén, hermanos. Pero luego algo pasa, hermanos. Vienen las pruebas, las circunstancias, las dificultades, la oposición. Y comenzamos, hermanos, a quitar los ojos de nuestro Dios y a dirigirnos hacia el problema. Le pasó a Pedro. Señor, si en verdad eres tú,
vaya que yo camine sobre las aguas también hacia ti. Y comenzó el camino sobre las aguas, pero se distrajo y vio la tempestad y se comenzó a hundir. Así nos pasa a nosotros. Cuando estamos en los mejores momentos, no estamos exentos de pasar dificultades, oposiciones o adversidades. Pero hermanos, es cuando a veces nosotros quitamos los ojos de nuestro Dios. Dejamos de mirarle y dejamos de mirar sus propósitos. Y nos centramos en nuestros intereses individuales. Comenzamos a seguir nuestra propia voluntad. Somos egoístas y nos enfriamos. Y de todas esas promesas de bendición, hermanos, no van a quedar, o para nosotros no quedan más que puros escombros, hermanos. Y esto por esa devastación de hacer o de decidir a nuestra manera, hermanos. Israel quedó como un campo sacudido, devastado y abandonado. Así quedó Israel. Y quizás hoy día pueda servir una ilustración que usted ve en las noticias cómo está quedando Israel. Su ciudad en ruinas hace un tiempo, durante 70 años. En ese tiempo no sé cuánto dure, solamente el Señor sabe. Pero lo que sí sé, hermanos, es que Dios no ha terminado con Israel. Así como Dios no ha terminado ni con usted ni conmigo. Amén, hermanos. Lo que Dios prometió fue una restauración. Incluso restauración a ese pueblo escogido, a ese pueblo necio y testarudo y rebelde. Le promete ¿qué? Restauración. Y lo hace para honrar su palabra, su promesa. Cuando dijo, y le dijo a Abraham, de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué gran promesa, ¿no, hermanos? ¿No le alienta eso a usted, hermano? Ahora leímos algo importante, hermanos, en esta parte de Nehemías. Y la semana pasada dijimos que en el capítulo 1 había una oración de Nehemías. Y en el capítulo 2 que leímos la semana pasada, se nos describe que habían pasado ¿cuánto tiempo, hermanos? 3 o 4 meses, ¿sí? De que Nehemías hizo una oración y preguntó por Jerusalén. ¿Y qué le respondieron? Están en mal, en gran afrenta. ¿Y habían ya pasado cuántos meses? 4 meses o 3 meses. Muchas veces, hermanos, cuando vemos estas situaciones, podemos recordar que en nuestra vida espiritual, hermanos, como hijos de Dios, pasa lo mismo. Venimos al templo o a la misión o a la iglesia. Adoramos al Señor, escuchamos la palabra, termina el culto y el pastor es abordado. Pedimos oración, ¿por qué, hermanos? Por nuestros problemas, pedimos oración por necesidades, y no que esté mal, hermanos, no está mal, claro, y es lo que debe de hacer siempre, buscar al Señor y pedir oración. Pero llegamos a casa motivados, esperanzados en que todo va a estar mejor, que Dios nos va a ayudar a que todo irá mucho mejor. Llega el domingo en la tarde y seguimos confiados y nos acostamos con esa esperanza de que Dios nos va a ayudar a que todo esté ¿qué? Mejor. Pero ¿qué cree que llega el lunes? ¿Y qué pasa, hermano? Las cosas no cambian, ¿verdad? ¿Y qué pasa con nosotros? Empezamos ¿a qué? A desmayar o a dudar, tener incertidumbres. Llega el martes y vemos que en lugar de que se resolviera ese problema o esa necesidad, ahora se volvió más grave. ¿Y qué pasa con nosotros, hermano? Nos entristecemos. Y en ocasiones, todo esto, hermanos, lleva a la intención, hermanos, de que perdamos la esperanza. La esperanza en las promesas de Dios. Esa intención lleva. Bueno, ¿qué hacemos? ¿O qué tenemos que hacer cuando estamos confiados y las cosas no suceden? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? La Escritura nos dijo la semana pasada que habían pasado 4 meses después de que Nehemías ayunó y oró
desconsolado por su pueblo. Fíjese cómo se habrá sentido Nehemías, porque dice en el capítulo 1 que lo primero que hizo fue sentarse. En esos momentos, hermanos, cuando le llega el problema, la adversidad, que no puede caminar más y se siente en la banqueta. Le dan una mala noticia y va y se siente en la banqueta donde encuentre, porque está fatigado, está apesumbrado, está cansado, dudoso. Sin embargo, Nehemías sí estaba cansado y ayunó, pero pidió la dirección a Dios, pidió su intervención. En ocasiones nosotros, hermanos, cuando oramos, solemos ser muy impacientes. Queremos que Dios responda de manera inmediata. Pero las cosas no funcionan así, hermanos. Así no funcionan las cosas. Quiero que me acompañe, por favor, a ver 3 textos. Salmo 5, versículo 3. Salmo 27, 14, que fue el que leímos hace un momento. Y Salmo 37, 7. Esto nos va a recordar, hermanos, algo importante. Precisamente en esos momentos en que solemos ser impacientes en la oración, queriendo que Dios responda de inmediato. La oración es confiar en Dios. Amén, hermanos. ¿Qué dice el Salmo 5, versículo 3? ¿Alguien lo tiene? Por favor, hermano. Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmista está orando y dice: Señor de Jehová, de mañana ¿qué? Oirás mi voz. De mañana ¿qué? Me presentaré y esperaré. Salmo 27, 14. ¿Sí? Dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aguarda y espera. Salmo 37, versículo 7. Por último, hermano. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres por motivo de que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Espera y no te alteres. Es decir, hermanos, la oración es confiar en Dios y, hermanos, la espera es parte de la oración. La espera es parte de la oración. Amén, hermanos. Sin embargo, estamos acostumbrados, hermanos, porque no sabemos lo importante que es esperar. Tan solo, hermanos, vivimos actualmente en una generación donde queremos las cosas rápidos, ¿verdad? De inmediato. Los niños, si no están o no terminan un rompecabezas en 10 o 15 minutos, ¿qué hacen los niños? Se esperan y van a otro, ¿qué? A otra cosa, ¿verdad? Aquellos que tenemos la computadora, queremos computadoras que corran a 1000 por hora, ¿verdad? Queremos también quizás, cuando queremos comprar un celular, ¿en qué nos fijamos, hermano? ¿Cuánto tiene de memoria de velocidad? 64 gigas, ¿son gigas? No sé. Es muy poquito, ¿no? Yo creo de 128, de 200 y tanto, ¿no? Un celular. Queremos las cosas rápido. Y no se diga, hermanos o hermanas, cuando van al supermercado o a la bodega obrera, ¿verdad? Ya se tardó la cajera. Se tarda tantito y ¿qué hacen la gente? La apuran, le dicen y se quejan. Todo lo queremos así, hermanos. Se ha perdido en verdad el sabor, hermanos, o la esencia de que entendamos que las cosas buenas toman tiempo, hermanos. Las cosas buenas toman tiempo. Y bueno, Nehemías iba a ser usado por el Señor. Y lo que yo quiero compartirle, Nehemías ahora en este capítulo 4 está dispuesto y será usado para reconstruir las ruinas de la antigua ciudad. Esa que una vez fue una verdadera fortaleza. Está obedeciendo a Dios, Nehemías. Está atendiendo y siguiendo el llamado de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Y es porque nos cuesta trabajo esperar. Enseguida comienza a levantarse oposición y envidia. Fíjese el versículo 1 y 2 que leímos en Nehemías ahora, por favor. Una vez más. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro,
¿qué pasó? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnios de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Comienzan a ridiculizarlo estos hombres. Sanbalat, y hay otro que más adelante va a aparecer que se llama Tobías. Comienzan a inventarle nombres, burlándose. Eso es escarnio, la burla. Lo que el salmista en el capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores sea que sentado, es decir, de burlones, ¿sí? Y estos hombres empiezan a burlarse de lo que Dios le ha llamado a hacer, a Nehemías. Débiles, le dicen. ¿A poco van a acabar en un día? ¿Resucitarán las piedras acaso que fueron quemadas? Esto, hermanos, no sé si les es conocido, pero es muy similar a lo que nos ocurre como cristianos. Cuando amistades o familiares o vecinos dicen: ¿a poco sí, hermano o hermana muy santo, muy santa? ¿Ya se le olvidó que cuando estabas con nosotros eras así igual que nosotros? ¿Verdad? Y dicen: cuando andabas aquí o allá. Y aquellos que escuchan todo ese escarnio se suman, no se quieren quedar atrás. ¿Y qué hacen? Empiezan a sacar algunos creativos insultos, digamos así, empiezan a decirnos. Yo no sé si en su trabajo, en la escuela, le han dicho, en mi caso fue así: aleluya. Llegaba al trabajo y luego decían amén. Y siempre se levantaban personas que querían oponerse. Aquí estos hombres, Tobías y Sanbalat, estaban haciendo eso. Destilaban envidia, oposición. Incluso llegaron a decir que si una zorra, era un animal que pesaba pocos kilos, se ponía en ese muro, iba a ser derribado. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos escuchado algo así? ¿O hemos sido víctimas de este tipo de personas? ¿Lo han experimentado? Creo que algunos o la mayoría en alguna vez. Cuando le ven hacer algo bueno, algo que edifica, algo digno, inmediatamente van a buscar la manera de aplastarle. ¿Guiados por quién? Por el enemigo. Y a veces, hermanos, es triste, porque incluso estas personas que se levantan pueden ser nuestra misma familia. Hermano o hermana, padre o madre. No importa cuánto usted se esté mereciendo o se esté esmerando en hacer algo, nunca va a estar a la altura de sus expectativas, de su familia. Y esto pasa, hermanos, por ejemplo, que es porque, imagínese usted, entrando ahorita en una habitación oscura, durando mucho tiempo en la oscuridad, ¿sí? Si ahorita hiciéramos un ejercicio, nos fuéramos todos a un cuarto muy oscuro, las luces apagadas, y pasáramos todo el culto así, 1 o 2 horas, y saliéramos al sol, o prendiéramos la luz, ¿qué pasaría? Nos deslumbra, nos lastima, ¿qué? Los ojos. Así es lo mismo que pasa, hermanos, con estos hombres. Sucede con estas personas porque usted está entrando en una habitación en tinieblas y la luz les molesta los ojos a los que están acostumbrados a la oscuridad. Por eso, hermanos, pasa esto. Pero el problema, hermanos, no es tanto eso, sino que muchos de nosotros, cuando escuchamos este tipo de cosas, cuando somos víctimas, ¿qué pasa, hermanos? Nos desanimamos, nos entristecemos, nos afligimos. Enfrentamos, hermanos, y enfrentaremos oposiciones de todo tipo. Por ejemplo, si usted no tiene Facebook, que es raro, ¿no? Si no vio la película del día o del mes, no, entonces no sabe ni lo que es ir al cine. Ya es, para usted ya es raro. Si no es como los demás,
Es raro. Pero déjeme decirle que no es solo porque quiera hacer el bien o hacer cosas buenas. Y eso espero que sea lo que sigue, que le voy a comentar, hermano, sino porque usted quiere agradar a Dios. Si usted está pasando eso por agradar a Dios, vamos a pasar circunstancias que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que entender esto, hermanos, que estamos en una guerra más real de lo que nos podemos imaginar. Incluso me atrevo a decir más real que la de Israel ahorita. Hay muchas fuerzas, hermanos, que se van a oponer a lo que Dios quiere hacer a través de usted y lo que es importante para Él. Y como usted es importante para Dios, hermanos, todas estas fuerzas van a estar orientadas, hermanos, escúcheme bien, a destruirle, a destruir su familia, su matrimonio, sus hijos, a destruir incluso, hermanos, la iglesia del Señor. Vayamos a 2 Timoteo 3:12, por favor. Si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere vivir en santidad, si usted quiere permanecer en comunión con el Señor, vea lo que dice Pablo a Timoteo en el capítulo 3, versículo 12. ¿Alguien lo tiene, por favor? Y voy terminando, hermanos. 2 Timoteo 3, versículo 12. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Todos los que quieran vivir en santidad, agradar a Dios, bienvenido a la guerra, dice. ¿Sufriremos qué? Persecución. En una guerra, hermanos, tenemos solamente dos opciones. ¿Qué tiene el pueblo de Israel hoy día? Solamente dos opciones. O seguir viendo cómo llega el enemigo y le está robando todo lo que le pertenece. Esa es una. O levantarse y pelear por su familia, por los hijos, por su matrimonio. Pero ¿cómo tenemos que pelear? ¿A qué tipo de pelea me refiero? No me refiero a que decrete, ni a que aguerre, eso no me refiero. No es ni decretar ni guerrear, no es eso. Nehemías 4, versículos 3 al 5, dice la palabra del Señor así, hermanos. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, ¿qué? Lo derribará. Y fíjese lo que dice Nehemías, versículo 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Fíjese bien cómo está haciendo la oración de Nehemías. La oración de Nehemías no es una oración egoísta, hermanos. No es una oración centrada en sus deseos personales, ni en sus planes personales tampoco. La oración de Nehemías no es para que él se sienta mejor consigo mismo y para que se vuelva popular. No es una oración así. La oración de Nehemías está centrada, está enfocada en el llamado de Dios. ¿Ya se fijó? Vuelva a leer versículos 4 y 5. La oración de este hombre de Dios, de Nehemías, está centrada en el llamado de Dios, en la obra de Dios y en la gloria de Dios. No en sus deseos personales, no en sus planes personales, y no es para que él se sienta mejor. Y muchos de nosotros hacemos eso en las oraciones. Le presentamos al Señor una lista o pergamino de todas las peticiones. Pero nos falta orar por los demás, hermanos. ¿Cómo peleamos entonces, hermanos? A través de la oración, una oración centrada en el llamado que Dios le está haciendo a usted. Una oración centrada en la obra de Dios y una oración enfocada en la gloria de Dios. Nehemías en su oración estaba centrada en los propósitos de Dios, no en los de él. En su oración Nehemías está demostrando confianza en Dios
Y Nehemías en su oración está demostrando dependencia en Dios, hermanos. Y bueno, es cierto que en la mayoría de las batallas se ganan doblando rodillas. Eso creo que lo conocemos, ¿verdad, hermanos? Pero la oración debe ser una oración de fe. Sin embargo, hermanos, dice la Escritura que la fe es muerta. ¿Por qué? Sin obras es ¿qué? La fe sin obras es muerta. Por lo tanto, la oración debe ser una oración de una fe viva, acompañada de obras, no para salvación, pero como un reflejo de lo que tenemos que ser. Versículo 6, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Sigamos ahí. Dice así: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo para trabajar. Vemos entonces que el pueblo no se quedó de brazos cruzados, hermanos. ¿Qué hizo el pueblo? Pusieron manos a la obra. Edificaron la muralla y la terminaron ¿hasta dónde? Hasta la mitad de su altura. Ellos oraron: Señor, no dejes que impidan tu obra. Y vamos a construir, dicen, manos a la obra. Ellos no se quedaron de brazos cruzados, hermanos. Ahora fíjese bien, porque le voy a dejar que usted vea el capítulo 3 de Nehemías. Ahí usted va a descubrir cómo es tan importante, porque nos va a describir la manera en que fueron construyendo cada uno de las familias. Y nos recuerda, hermanos, esto. El capítulo 3 le va a recordar algo: que todos, hermanos, somos necesarios para la obra de Dios. Amén, hermanos. Déjeme decirle que usted tiene un papel muy importante en la obra del Señor. ¿Sí? A eso me refería la semana pasada con la madera útil para la reconstrucción. Cada uno de nosotros somos la iglesia del Dios vivo. ¿Cuántos somos en la misión? 18, 20, 22, a veces 12, a veces 10, o a veces ¿cuántos, hermana Isabel? ¿Verdad? A veces 2 en la oración. Pero cada uno de nosotros, hermanos, somos importantes. Tenemos dones, capacidades, talentos. Usted es útil, es madera útil. Pero a veces nosotros mismos, hermanos, nos hacemos madera inservible. Nosotros mismos, simplemente porque no queremos. Porque los viernes solamente hay 3 o 4 personas. Ya no voy a la oración. Los domingos, híjole, son 45 minutos que el pastor lo escucha y luego otros 50 minutos, otras 2 horas. No queremos. Nos hacemos manera que inservible. Pasan las situaciones, nos desanimamos o escuchamos voces que no deberemos estar escuchando, como las de Tobías y las de Sanbalat. Híjole, pero si no tienen siquiera un terreno, son bien poquitos, ¿a poco van a crecer? Si compran un terreno, ¿a poco van a poder? Voces de quién, de Sanbalat y de qué, de Tobías. Y a nuestra hermana Marcia, nuestra hermana Lucha, nuestra hermana Lu dieron testimonio de lo que el Señor ha puesto en ustedes y cómo han sido madera, ¿qué? Útil para ello. Falta ahora que tengamos la visión, que nos demos cuenta de lo que el Señor ya nos ha concedido, hermanos, porque ya está, pero nos falta visión, porque no hemos sido espirituales. En realidad, hermanos, hemos de saber esto, que la iglesia, hermanos, no es un club al que usted se deba añadir. En realidad, la iglesia es una extensión de su familia, hermanos. Vida Nueva es una extensión de su familia. Somos la familia de Dios, hermanos. Y eso es a lo que yo me refería en el estudio. La carrera que tenemos por delante, hermanos, se corre paso a paso, ladrillo a ladrillo. ¿Qué tenemos por delante, hermanos? Espiritualidad, crecer en espiritualidad. Pero también, ¿qué, hermanos? Trabajar por la iglesia, decir, un terreno, construir la casa de Dios, reconstruir la vida espiritual de cada uno de nosotros. Pero esta carrera que tenemos se corre de esa manera, paso a paso, hermanos. ¿Cómo caminamos? Primero un pie y luego ¿qué?
en otro. Aquí la pregunta es para meditar, hermanos. Si cada paso que está dando le está acercando más a la meta o le está alejando del llamado que Dios le está haciendo. Cada uno de nosotros, hermanos, es importantísimo en esta carrera. Mire, Sanballat, Tobías, los árabes, los amonitas, todos ellos se juntaron y conspiraron para destruir. Ya estaban preparados para destruir y tomarlos por sorpresa. Mientras Dios estaba revelando al pueblo lo que ellos tramaban en secreto. Pero ellos no se dieron cuenta. En lugar de alegrarse, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? En lugar de alegrarse, porque Dios ya les había revelado lo que ellos tramaban, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Estaba desanimándose, estaban cansados, estaban amedrentados, hermanos. Por eso hoy le quiero compartir esto, hermanos. El tema de esta mañana es paso a paso y ladrillo a ladrillo, hermanos, para poder reconstruir la iglesia del Señor. No permita que las circunstancias, hermanos, a su alrededor le desanimen. No sé ahorita cuál sea su desafío o su reto que esté viviendo, su circunstancia. Pero no permita que le sean robado el gozo de su salvación, el aliento. No deje que el cansancio, por favor, que la monotonía de las cosas, los problemas le desanimen. Pregunto, hermanos, ¿usted está en Cristo? Amén. Entonces no está solo. Ya no tiene por qué enfrentar las cosas solo o sola, si usted está en Cristo. Ahora es parte de la familia de Dios. Termino con esto. Versículo 14 del Salmo 27. ¿Qué dice, hermanos? ¿Hubiera yo desmayado si no creyese que veré que la bondad de Dios? Y el versículo 14 dice, aguarda a Jehová. ¿Qué más dice, hermanos? Esfuérzate. Aliéntese en su corazón. Sí, espera en Jehová. Mi amado hermano y hermana, si Dios es con nosotros, amén, hermanos, no tiene por qué estar luchando solo. Y ahora acompáñenme el versículo 14 de aquí de Nehemías. Dice la palabra del Señor así. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. ¿Y qué dice? Y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermanos, tenemos que pelear en oración por nuestra familia. Se comienza desde ¿qué? Desde casa, para reflejarlo en ¿dónde? En la vida de la iglesia. Amén, hermanos. No podemos predicar y enseñar algo que no hemos practicado, hermanos. Así que hoy comience y no deje que le sea robada a la familia, los hijos. Sus hijos, los hijos de sus hijos. Amén, hermanos. Y recuerde que si usted está en Cristo, ya no tiene por qué hacerlo sola. Amén, hermanos. Que sea paso a paso. Pero sí siempre medite en eso. Siempre, cada vez que usted pase por oposición, por pruebas, usted seguirá caminando hacia adelante. Y seguirá caminando en esa meta. Solamente pregúntese si cada paso que está dando lo acerca más al Señor o lo está alejando de su llamado. Amén, hermanos. Y considérelo y retomemos nuestra comunión con el Señor. Amén, hermanos. Vamos a orar. Ustedes pónganse de pie. Le voy a pedir a mi hermano Isaac que pueda pasar a orar por este mensaje, por favor, hermano Isaac. Ya le iba a decir hermano Elías, pero es Isaac.
Bendito Dios, bendito Padre Celestial. Gracias le damos, oh Dios, por esta su palabra, Padre. Gracias, bendito Dios, porque conforme a su promesa, Señor, su Espíritu mismo estará delante de nosotros, Padre. Damos gracias, Señor, porque aun cuando la hiel, la amargura, Señor, el ajenco están con nosotros, pero su misericordia, Padre, es aún mayor. Gracias, Señor, porque día a día su misericordia va delante de nosotros. Y gracias, Señor, porque su diestra es la que nos sustenta. Gracias, bendito Señor, porque usted es un Dios real, es un Dios poderoso, Padre. Y sobre todo, Señor, es un Dios cercano. Gracias porque usted ha tenido cuidado de nosotros. Y por fe, Señor, siempre estará con nosotros, bendito Señor. En Cristo Jesús le damos gracias. Amén. Amén. Manténgase de pie, vamos a entonar un canto, hermanos. Vamos a pedir al Señor que su Espíritu de Dios nos aliente y nos levante. Amén, hermanos.